Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está definido? ¿5 minutos? ¿Y los 10 segundos para qué? ¿Al final? ¿O cómo? Eh, sí, yo no tengo problema por eso. 1 segundo, 10 segundos más. Lo importante es que quede clara la idea. No hay problema por mí. Esperemos al profe David. ¿Hay anuncios, alguna cosa o píldoras? Escribámosle a David a ver dónde anda. Que de pronto él le llegó el enlace. Es que como llegaron los dos enlaces, de pronto se unió a la clase anterior también. Pero lo otro es sí, lo otro es sí mientras los estudiantes se vayan preparando, de una vez el orden como van a presentar. Listo, para que ellos se vayan organizando, para que se vaya listando el 21. Alejandro Gutiérrez, buenas tardes. Alejandro Gutiérrez. Hola, sí, el nombre, sí, aquí estamos, Claudia Barreras. Hola Camila, buenas tardes, disculpen la tardanza. Yo tengo una pregunta en la parte de intervención de nosotros, los profes y los líderes, ¿cómo va a ser? ¿Listo? Gracias. Camila, Pero eso lo hacemos después de las preguntas, de las intervenciones. Listo. te iba a preguntar Camila si a mí me compartió alguien de Corpochor un correo diciendo que no podía asistir, no sé si lo recibió todo el equipo. Ya te lo envío entonces al correo para que lo mires, ¿vale?
No me está dejando compartir el cronómetro. Pues voy a tomar el tiempo con mi celular y les avisaré cuando falten 2 minutos y 1 minuto. Es que por el momento no sé por qué no me está dejando compartir. Entonces va a tocar tomar el tiempo con el celular. Listo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, yo escucho bien. Listo, entonces les daré inicio en 3, 2, 1, ya. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado si es posible realizar una aplicación capaz de medir la calidad del agua? Muy buenas tardes, nosotros somos Diego Cuellar, Juan Rodríguez, Julián Escobar, Freddy Herrera y Leonardo Pacheco. Conformamos el grupo 21 del TPI, cuyo proyecto es BioTiApp. BioTiApp es una aplicación realizada por estudiantes de TPI durante el semestre 2022, con el fin de funcionar como herramienta tecnológica en las campañas educativas que tiene Corpo Chibor a cargo para disminuir la contaminación en sus fuentes hídricas, además de facilitar la toma de datos para la actualización de información en las bases de datos de los entes regulatorios. La aplicación tiene en cuenta los diferentes tipos de macroinvertebrados que se encuentran en las fuentes hídricas y brinda un resultado acerca de la contaminación del agua, desde aguas muy limpias hasta aguas fuertemente contaminadas. Para la medición solo es necesario tener una lupa y una pequeña muestra del río. Sin embargo, la aplicación no ha sido probada en campo y es necesario difundir su uso correcto a través de diferentes campañas educativas. En el mundo existen varias aplicaciones que hacen lo mismo, como la aplicación Biomonitoría RN para los ríos de Río Negro, en Argentina, y la aplicación RIUNET para los ríos en la península ibérica. Sin embargo, aún no ha sido desarrollada ninguna aplicación en Colombia. Ahora un poco de contexto. Corpo Chibor es una entidad ambiental encargada del departamento de Boyacá, abarcando más de 310.000 hectáreas y conformada por las cuencas hídricas de los ríos Garagoa, Lengupá, Guavío y Upía, las cuales son de vital importancia para la vida cotidiana de la gente. El proyecto no se ve intervenido directamente por políticas gubernamentales, al ser una propuesta interna de la empresa, aunque puede verse afectado indirectamente por decisiones como la inclusión de la minería en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde el punto de vista económico, la adquisición de la aplicación para la población de interés no representa algún costo, pero hay que tener en cuenta que puede existir la imposibilidad de adquirir la tecnología para hacer uso de la aplicación. A nivel social, el proyecto tiene ventajas, ya que la población en general tiene un positivo interés por el cuidado del medio ambiente, particularmente por aprender sobre temas como este. Existen también inconvenientes debido a malas prácticas o malas costumbres de los habitantes que intervienen de manera negativa en los acuíferos. Cuanto a las tecnologías, se cuenta con gran cantidad de puntos de monitoreo para obtener información y se fomenta el uso de tecnologías en la población. Un problema a nivel tecnológico podría ser la adquisición de equipos de alta tecnología por su alto costo, así como el personal calificado. Ambientalmente hay que resaltar que el proyecto se enfoca en medir la calidad del agua con ayudas tecnológicas, lo que se considera como positivo para el medio ambiente y las comunidades involucradas. Como aspecto ambiental negativo, hay que considerar la minería y la contaminación de los acuíferos por intervención de los animales y las personas en las zonas aledañas. Finalmente, en cuanto a lo legal, existen algunos decretos que regulan la intervención de los acuíferos. En cuanto a los problemas que detectamos en nuestro proyecto, destacamos 4. El primero es la necesidad de contar con un smartphone Android para usar la aplicación, que en una región mayoritariamente rural, como la jurisdicción que tiene Corpo Chibor a cargo, es difícil esperar que la comunidad cuente con estos equipos. Implementación de un intercambio de información entre usuarios debido a que no hay canales que permitan sincronizar las diferentes mediciones realizadas. El tercero es la necesidad de implementar una medición cuantitativa a partir del índice BWMP, cuál es el más conveniente para la medida de los diferentes efluentes. Y el último es la falta de georreferenciación en la aplicación, que es necesaria para realizar un control efectivo sobre las fuentes hídricas que así lo requieran. En cuanto a los
expertos contamos con el grato asesoramiento de la bióloga y líder de innovación Juanita Andrade y la trabajadora social Alexandra Fernández. Ellas hacen parte de Corpo Chivor y se enfocan en el área de hidrobiología, la cual dirige el proyecto que estamos desarrollando. Como actores se encuentran involucrados Corpo Chivor como líder y financiador del proyecto, los habitantes de la región, quienes son los principales en cuanto al cuidado del ecosistema y que asimismo se benefician de este. Y finalmente la Gobernación de Boyacá o en su defecto alcaldías municipales capaces de financiar y promover los diferentes proyectos que se desarrollen en la zona. En específico, nuestro proyecto propone 3 soluciones. El primero, añadir la georreferenciación a la toma de datos para tener mayor información sobre la muestra y asimismo ser capaces de tomar las medidas necesarias. El segundo es incluir el índice BWMP en la medición para aumentar la medición a una forma local y que no sea solo unitaria como se hace actualmente. Y el último es implementar la función de compartir datos entre usuarios. Esto lo queremos hacer mediante la tecnología Bluetooth, debido a que se encuentra en la mayoría de los dispositivos actuales. Y ya. Finalmente, en cuanto a los ODS, estamos contribuyendo principalmente al desarrollo de los objetivos 6 y 14 que se relacionan con el agua limpia y la vía submarina, así como los 3 y 17. Brindar salud a la comunidad reduciendo la contaminación del agua en las fuentes hídricas y alianzas para lograr objetivos, debido a que se trata de un proyecto interdisciplinar junto a Corpo Chivor. Muchas gracias. Perfecto, tiempo. Muy bien, entonces se le da la palabra a Juana Andrade, que es líder de innovación. Tiene 2 minutos para dar su retroalimentación. Desde ya. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, se le escucha muy bien. Ok. Bueno, con respecto a la presentación que acaban de realizar los estudiantes, considero que está muy bien identificado el contexto del alcance de la aplicación, el objetivo que se planteó desde el proyecto en la misma asignatura de TPI el año pasado, y las soluciones que plantean son acertadas frente a la implementación, digamos, ya de esta base que está conformada, pero que requiere de unos complementos fundamentales para el objetivo de la bioindicación, que es lo que se busca con esta aplicación. El tema de la georreferenciación es clave, no solamente para como validar la ubicación geográfica del sitio donde se genera el dato, sino también para la otra solución que dan de compartir los datos entre los usuarios, identificando a la corporación también como un usuario de esos datos, que estamos interesados desde el punto de vista de educación y de apropiación del conocimiento, pero también desde el punto de vista del monitoreo de las fuentes hídricas en forma participativa a partir de los datos que genere la comunidad. Simplemente quisiera hacer 2 aclaraciones con respecto a 2 temas que mencionaron los estudiantes, y son el tema de acuíferos. Pues realmente la normatividad relacionada con acuíferos no tendría allí relación, ya que este tipo de organismos se evalúan solamente en aguas superficiales, y pues los acuíferos son ya cuerpos de aguas subterráneos. Y la otra claridad ya con respecto al índice, pues de pronto no amarrarnos al BMWP en ese orden, BMWP, sino de pronto considerar otras opciones para medir el resumen de la calidad del agua con la aplicación. Muchas gracias. Perfecto, tiempo. Muchas gracias. Bien, entonces le damos la palabra al profesor David. Profesor David, tiene 2 minutos de retroalimentación. Gracias, Fabián. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias a los que nos están acompañando. Primero, pues, muy buena presentación, muy buen manejo del tiempo. Me gustó bastante la infografía. Me gustaría conocer de pronto un poco más allá de la interdisciplinariedad que se está llevando en este trabajo. No recuerdo muy bien los 2 expertos, de pronto cómo ellos están aportando a esa interdisciplinariedad. Y me gustaría también saber de pronto un poquito acerca de las apps que están realizándose actualmente o que están ya en proceso de realización o ya están desarrolladas
y cuál es su aporte, cuál es la diferenciación que tendría esta app con respecto a las otras. Además de cómo su app o cómo su análisis favorece al contexto y cómo las otras no favorecerían al contexto que ustedes tienen. O al contrario, cómo favorecerían esas apps a su contexto también. Eso es todo. Yo creo que ya con eso termino. Bueno, pues respecto a los expertos que tenemos son trabajadores de Corpo Chibor. Juanita Andrade, que nos acabo de retroalimentar, es una de nuestros expertos, nuestros acompañantes, es bióloga profesional y es la que investiga toda la parte en el área de biología. La otra persona es Juanita Andrade, ella es trabajadora social y es la que nos relacionó, es, digamos, con la que pudimos contactar a Juanita Andrade. Y en cuanto a la relación que tienen las otras aplicaciones, lo importante es que en cada río es un ecosistema diferente, ¿no? Entonces en cada río hay un tipo especial de macroinvertebrados. Entonces, digamos, no sería lo mismo traer la aplicación de los ríos de Río Negro en Argentina aquí para aplicarlos en Corpo Chibor, y lo mismo con la península ibérica. Y además Perdón. de esto... Que verá, ¿Aló? comienzan los 2 minutos. Comienzan los 2 minutos de retroalimentación. Réplica de los estudiantes. Bueno, está bien. Entonces, ¿sí me estaban escuchando? Sí. Está bien, gracias. Sí, te Ajá. estamos escuchando. Bueno, entonces, eso es lo primero, ¿no? No se pueden, son ecosistemas diferentes, entonces los macroinvertebrados que se encuentran en Boyacá son completamente diferentes. Y lo otro es que esas aplicaciones no tienen forma de compartir los datos entre, no sé, el ente regulador ambiental y la gente y las mediciones de la gente, o entre la gente misma. Eso es lo que nosotros queremos implementar en la aplicación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si algún otro estudiante del grupo quiere hacer otro comentario. Sí, complementando lo que nos decía Leonardo, pues un enfoque que se nos dio a partir de Corpo Chibor es la necesidad de incluir a la comunidad. Entonces, debemos partir de la educación y pues la idea es integrarlos y que ellos mismos se hagan responsables de mantener un control de sus fuentes hídricas, que es una diferencia de las otras dos aplicaciones que encontramos que ya se han desarrollado. Gracias. Perfecto, entonces no serían más comentarios. Ok, entonces por favor que se vaya preparando el grupo 22. Yo tenía pendiente algo, me regalas 2 ok. minutos. Yo creo Sí, que no señor. le diste la palabra al profesor. Listo. Sí, señor, qué pena. Bueno, respecto a la presentación de la infografía, realmente estuvo bien, manejaron bien los tiempos. En la parte del contexto, a veces no es clara, hasta el final ya lo han aclarado. En la parte del pedestal, pues aunque estén los elementos, toca tratar de mirar cómo van a afectar directamente al proyecto, y referente a las soluciones que están planteando, generalmente esas inversiones de alto costo o tecnología, hay que mirar cómo se hace el proceso de validación. Y yo puedo desarrollar una buena tecnología, pero si no logro validarla adecuadamente, pues los resultados no pueden ser viables. Y si es necesario empezar para mí de pronto es más relevante que lo tengan en cuenta la parte de las tomas de datos, porque las fuentes hídricas, los microorganismos pueden cambiar de acuerdo a la parte de contaminación y a la parte de cambios ambientales que se puedan dar. Entonces, ese factor deben de considerarlo. Muchas gracias, es muy interesante el proyecto. Perfecto, ¿no hay más comentarios? Habían una última pregunta rápida, solo para confirmar, ¿este es el equipo 26? No, ese es el grupo 21.
21. Ok, gracias. Sí, señor. Muy bien, entonces, por favor, que se prepare el grupo 22. De estrategias lúdicas. Muy bien, comienza el tiempo en 3, 2, 1, ya. Hola, buenas tardes. Nuestro grupo es el número 22. Está conformado por Julián, por Juan David Pereño, por Luisa Fernanda Méndez, por María Camila, Andrés Barón, Nicolás, Camilo Ernesto. Nuestro grupo está encargado de las estrategias lúdicas de la Corporación Autónoma de Corpochivor. Bueno, entonces, en cuanto a la Corporación Autónoma Regional Corpochivor, está buscando para el 2031 que su territorio sea modelo de desarrollo sostenible y cultura ambiental. Sin embargo, este objetivo es imposible conseguir con sus actores principales, es decir, la comunidad. Por eso nos preguntamos cómo generar estrategias lúdicas que permitan aumentar la participación de los jóvenes y niños en los programas medioambientales de Corpochivor para cumplir sus objetivos de desarrollo. Antes de responder esta pregunta, nos devolvemos un poco en el tiempo hasta el año 2004, donde nace el proyecto de educación ambiental, que se divide en dos grupos, los corpochivatos y jóvenes de ambiente. En cuanto a los corpochivatos, son grupos de niños y niñas que trabajan durante el año escolar con un docente asesor para la consolidación y puesta en marcha de los proyectos ambientales en múltiples temáticas. Por otro lado, los jóvenes de ambiente es una red de líderes ambientales entre los 14 y 28 años de edad que apoyan y lideran estrategias de educación y sensibilización ambiental en el suroriente de Boyacá. Adicional a estos, se tiene la ejecución de los PRAES, proyectos ambientales escolares y proyectos escolares universitarios, el CIDAS, que son espacios intersectoriales y multidisciplinarios, y los PROCEDAS, que corresponden a los proyectos ciudadanos de educación ambiental, y todos ellos están enfocados en la conservación de los recursos y la educación ambiental. Correcto. Desde marzo de 2020, Corpochivor ha perdido parcialmente el contacto con estos niños. Los proyectos han sido suspendidos totalmente y no han podido realizar sus eventos semestrales en donde mostraban sus avances y educaban en temas ambientales. Debido a esto, entonces, lo que hacemos primero es desarrollar un análisis del contexto a través de una matriz BEST. Lo que hacemos es identificar 4 problemas principales o problemáticas que corresponden a una respuesta ineficiente ante la pandemia, condiciones socioeconómicas limitadas, ausencia de tecnologías de la información y la comunicación y estrategias de educación ambiental mal enfocadas. A partir de ello, pues, revisamos los valores de influencia y dependencia de cada una de estas problemáticas en relación con las anteriores. Dentro de esta matriz podemos identificar 4 cuadrantes, donde el cuadrante inferior derecho va a corresponder a problemáticas con alta influencia y poca dependencia, y el cuadrante superior izquierdo va a corresponder a problemáticas con alta dependencia y poca influencia. Este punto que vemos aquí corresponde a ausencia de tecnologías de la información, este corresponde a estrategias de educación ambiental mal enfocadas, a una respuesta ineficiente a la pandemia y por último condiciones socioeconómicas limitadas. A partir de ello, nosotros definimos entonces que la problemática que vamos a abordar es la que mayor dependencia, de las que mayor dependencia encontramos, que corresponde a estrategias de educación ambiental mal enfocadas. Dentro de esto identificamos estos problemas de estrategias lúdicas enfocadas en el contacto presencial, ausencia de dinámicas y políticas enfocadas en la enseñanza a distancia, propuestas educativas enfocadas principalmente al aprendizaje conceptual, que los niños pierden el interés y que se presenta inserción escolar. A partir de ello definimos 3 ejes principales de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible que van a corresponder al número 11, ciudades y comunidades sostenibles, número 13, acción por el clima, y número 17, alianzas para lograr los objetivos. Bueno, actualmente la iniciativa Corpochivatos cuenta con más de 26.400 estudiantes
los cuales 2.200 trabajan activamente para formarse y formar su comunidad. Para ello se desea plantear una estrategia eficaz que sea aplicable a los 25 municipios y los 49 clubes de corpochivatos. De igual manera, se solicitará ayuda y apoyo de los docentes, la alcaldía, la policía, las administraciones municipales y claramente su núcleo familiar, los cuales son actores importantes a la hora de desarrollar una solución para los clubes. También contamos con el apoyo de expertos, que en este caso es Alexandra Fernández, comunicadora social de la corporación. Finalmente, se propone la creación de una plataforma interactiva en la cual los niños escogen alguno de los proyectos que se estén desarrollando al tiempo de la visita, mediante Bien, esta tiempo. experiencia. Gracias. Bueno, entonces ahora le vamos a dar la palabra a Alejandro Gutiérrez, líder de innovación. Tiene 2 minutos. Buenas tardes para todos, docentes de la Universidad Nacional, estudiantes. Un agradecimiento por diseñar o trabajar en armonía y en articulación con las CARS, en este caso con Corpochibor, en el diseño y la creación de estrategias que como esta nos permitan a nosotros realizar un mejor trabajo con nuestras comunidades. Esta es una estrategia que es necesaria para la jurisdicción de Corpochibor. La ruralidad dentro de nuestra jurisdicción predomina, es más de un 60%. Hemos desarrollado varias estrategias. Todas nuestras estrategias se encaminaban a un accionar específico y directo con los niños, cosa que ha cambiado por la pandemia, a la cual nos estamos enfrentando. Ahora surge una nueva adaptación y esa es la adaptarnos a medios digitales que nos permitan acercarnos con nuestras comunidades sin dejar de estar junto a ellos. Entonces, estrategias como estas nos permiten precisamente eso, llegar a nuestros estudiantes, llegar a nuestras comunidades rurales. Corpochivatos es el club ambiental más grande que existe en el país. Jóvenes de Ambiente, tengo que hacer una claridad, es una estrategia que pertenece al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero que igual funciona dentro del departamento de Boyacá, asimismo dentro de nuestra jurisdicción de Corpochibor. Entonces, pues nada, es una buena estrategia que nos va a permitir seguro realizar un buen trabajo con nuestras comunidades. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, el profesor David tiene 2 minutos para dar retroalimentación. Bueno, muchas gracias, Fabián. Gracias por la presentación. Primero, pues, cuidado con el tiempo. De pronto, creo que la explicación de lo que es la matriz Bester sobraba. Pienso que perdieron bastante tiempo ahí en esa explicación. Hubieran podido aprovecharlo para mostrarnos un poco más del contexto. Me pareció de pronto no escuché o estaba concentrado aquí viendo la rúbrica mientras lo dijeron. Muchas partes del contexto no se presentaron, como la parte legal, la parte política. Parece que, o bueno, no sé si me corregirá de pronto el otro profesor, el profe Luis, si las presentaron y de pronto yo no las escuché. También la opinión de los expertos, se nombraron expertos, pero pues yo no veo opinión de ellos, no vi la opinión de ellos, y bueno, aquí nos acaba de hablar uno justamente, y pues digamos que él complementó mucho más el tema. Esas cosas creo que hacen falta de pronto ponerlas aquí en esto. Por último, pues muy interesante el tema y me gustaría plantear como pregunta, ustedes como ingenieros, este es un tema bastante social, es un tema muy, muy social y bueno, ustedes supongo que son de varias áreas de la ingeniería, diferentes áreas de la ingeniería y cuáles son como ingenieros, cómo pueden enfrentar este tema desde la ingeniería. ¿Listo? Entonces, esa es la pregunta y los otros, pues las recomendaciones que ya dije antes. Si me corrige el profe Luis y de pronto me equivoqué.
y no escuché bien. Gracias. Perfecto. Entonces se le da la palabra al profesor Luis. Profesor Luis tiene 2 minutos. Bueno, cuando uno ve la parte de la infografía, realmente a veces la infografía es que lo lleve a uno directamente a la problemática. O sea, y cuando yo veo la infografía veo un nivel a nivel mundial o a nivel de Latinoamérica y esas cosas. Entonces, a veces esas imágenes son importantes. Eh, para mí les faltó un poquito de creatividad en la infografía. Los elementos que son relevantes a la parte política y económica y social hay que unirlos. Es muy relevante que estas actividades sociales realmente se entreguen mm, directamente a una comunidad que es grande y que realmente es una población que está en ánimo de apoyarla. Y son los muchachos de colegio y esas cosas y ellos realmente necesitan actividades estratégicas, pero generalmente sí hay que evaluar ese proceso de aprendizaje que tienen ellos y la motivación para que ellos se interactúen con estas herramientas. Es difícil tratar de continuar con un proyecto que ya viene caminando porque para ustedes les exige más. Uno realmente espera más avances en este proceso de implementación o llevar a cabo y realmente tienen un compromiso grande. Todos los que están trabajando con una corporación tienen un compromiso grande porque hay una responsabilidad de la universidad, hay una responsabilidad de TPI y hay unos requerimientos de estas corporaciones que están exigiendo. Entonces, por lo tanto, yo sé que todos trabajan adecuadamente, pero así mismito la exigencia va a ser alta para ustedes. O sea, les recomiendo ese proceso y la seriedad en todas las actividades que desarrollen. Es un compromiso muy grande que tienen ustedes como ingenieros de la Universidad Nacional. Y yo sé que lo hacen bien y yo sé que tienen que estar motivados. Muchas gracias por el momento. Perfecto, muchas gracias, profesor Luis. Y ahora le damos la palabra a los integrantes del grupo para que hagan la réplica. Tienen 2 minutos. Bueno, muchas gracias a los profesores y al líder de innovación. Acogemos las sugerencias que nos dan. Respecto al contexto político y económico, mencionar que intentamos de pronto enfocarnos a partir de la matriz Bester en los elementos del contexto principales que involucraran la problemática del proyecto. Y respecto a la pregunta de la interdisciplinariedad de cómo pretendemos abordar desde nuestras carreras un componente tan social, lastimosamente pues no alcanzó el tiempo para complementar la presentación. Se mencionaba que dentro de la plataforma la idea era proponer proyectos que pudieran surgir desde nuestras carreras en el entorno ambiental, como bien puede ser desde la parte química, desde la parte eléctrica, desde la parte civil, y ofrecerle a quienes accedan a la plataforma esos proyectos para que los puedan realizar y se puedan acoger a estas dinámicas de estos proyectos. ¿Listo? ¿Alguien más va a hacer comentarios? ¿Va a hacer réplica? Bien, entonces, muchas gracias al grupo 22. Ahora continuamos con el grupo número 30. Continuamos con el número 30, entonces por favor se van preparando.
¿Listo? ¿Se ve la presentación? Sí, sí, sí. Listo. ¿Empiezo ya? ¿Sí? ¿Listo? Sí, ya. Buenas tardes. Todos empleamos en la cotidianidad el poliestireno expandido, más conocido como icopor, en comida, en empaques, en decoración. Entonces, pues nosotros nos preguntamos, ¿este será un problema para el medio ambiente? ¿Se puede reciclar? En Colombia se recicla solamente el 1% del icopor producido y el resto es desechado en los botaderos e incluso muchas veces terminan en ríos, en mares, afectando el ecosistema, por lo que no es biodegradable. Por otra parte, ocupa grandes volúmenes con relación a su peso, ya que está compuesto de un 98% de aire. De hecho, el espacio que ocupa 1 tonelada de icopor equivale al espacio ocupado por 100 toneladas de otros materiales. Esto hace que su reciclaje sea muy poco rentable, ¿sí? Para poder entender mejor la problemática, acudimos a diferentes expertos en el área de ingeniería de polímeros, ingeniería ambiental y diseño industrial, logrando identificar diferentes factores utilizando la matriz Pestal. La realidad es que en Colombia no se encuentra ninguna asociación o alianza internacional para el manejo del icopor. Además, consultamos con don Joselín, que lleva más de 20 años en la industria del reciclaje, y él asegura que la promoción del desarrollo y la sostenibilidad en las instituciones es muy bajo. La producción de icopor aumenta anualmente un 6%. Adicionalmente, el transporte del material resulta muy costoso, ya que el desplazamiento de un vehículo con capacidad para 7 metros cúbicos representa más o menos pérdidas alrededor de 300.000 pesos. Socialmente, se evidencia la falta de cultura y educación ambiental en Colombia en torno al reciclaje del icopor. Por este tipo de cosas, la vida útil del botadero disminuye y se generan derrumbes y problemas en los alrededores. En la actualidad, mundialmente, se emplea este material de forma densificada para emplearlo en la industria de marquetería, cenefas y rosetones. También el medio ambiente se ve afectado con los gases tóxicos generados al incinerar el material. Además, por su baja densidad, se dispersa muy fácilmente, introduciéndose en la cadena alimenticia de los animales, actuando como un neurosupresor. Pues finalmente, en Colombia hay una sola ley, una única ley vigente que estipula la prohibición de este material solamente en San Andrés, así como hay 2 proyectos de ley para prohibirlo en todo el territorio nacional. Sin embargo, no hay una reglamentación estricta al respecto, ¿sí? Solamente en Colombia se generan 80.000 toneladas al año de este material. En el caso de Klaus 3D, una empresa que se dedica a la elaboración de escenografía a partir de icopor, se adquiere mensualmente alrededor de 350 kilogramos, y de estos 350 kilogramos, más o menos 70 kilogramos se van en desechos. Y como esta empresa, más o menos estamos hablando de 50 empresas en Bogotá del mismo tipo. En este entorno nos encontramos con una serie de involucrados que se relacionan entre sí dependiendo del objetivo de su entidad. Por ejemplo, Icontec y el Ministerio de Ambiente, que no estipulan de forma directa la normativa respecto al icopor, y por muchos procesos que involucran el material no incluyen reciclaje en la línea de producción. Ejemplo de esto es el caso de icopor, cuya línea de fabricación se podría optimizar sosteniblemente empleando icopor reciclado como parte de materia prima que provee a empresas como Klaus 3D. Ellos buscan opciones de reutilización de residuos, ¿sí? Estos residuos deben estar limpios y ser suficientes para justificar rentablemente el transporte hecho por asociaciones como, por ejemplo, la ARB hacia bodegas de reciclaje. De estas bodegas toman la materia prima entidades transformadas como Icoportex o la Fundación Veterinatura. Estas dos, a partir de desechos de material, generan otros productos. Entonces, pues nos planteamos lo siguiente: ¿qué estrategias se pueden implementar para la reutilización o transformación de residuos de icopor generados por la industria de decoración con el fin de disminuir su impacto ambiental? De acuerdo con estudios previos, se ha propuesto la disolución por medio de un aceite esencial llamado de limoneno para nuevamente ser expandido a otros usos, e incluyen la síntesis de un intercambiador catiónico a partir de icopor residual. Y adicionalmente se puede emplear en la elaboración de pinturas o para la generación de implementos escolares. Y pues a partir del anterior llegamos al planteamiento de 3 soluciones propuestas validadas por expertos basadas en transformar dentro de la empresa los residuos, reutilizarlos y también valorizarlos
con esto se están abordando 3 ODS. La primera es implementar la máquina densificadora dentro del establecimiento para procesar los residuos. La segunda solución es establecer centros de acopio cerca de estas empresas. Y por último, proponemos un proceso de valorización de estos residuos para fabricar productos como pinturas que se puedan usar en la misma empresa, o también implementar cerámicas en la decoración, como lo que hace el emprendimiento de Santiago, que es un experto que nosotros consultamos, que emplea para estos residuos de icopor y aceite usado en la cocina. Muchas gracias. Perfecto, tiempo. Ahora le damos la palabra a Claudia Barrera. Por favor, Claudia, tiene 2 minutos para retroalimentación. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ahí se escucha muy bien. Listo, gracias. Es que los estábamos escuchando en el computador, pero les voy a hablar aquí por el celular. Mi nombre es Tatiana Palacios, represento a mi mamá, que es Claudia Barrera. Les damos las gracias por la investigación que están haciendo, por la visita que hicieron. Lo que veo en el trabajo es que sí se utilizó la información que se recopiló. Me gustan las propuestas. Es poquito el tiempo que tenemos ahorita para de pronto asimilar y entender todo lo que dijeron, entonces me gustaría obviamente poderlo leer detenidamente y hacer la calificación. De todas formas, muchísimas gracias a todos. Todavía me queda tiempo. Sí, 1 minuto. Y es que tengo aquí mucho ruido, pero eso es todo. Ok, correcto. Muy bien, entonces le vamos a dar la palabra al profesor David. Profesor David, 2 minutos. Gracias, Fabián. Bueno, muchas gracias por su presentación. Me gustó mucho. Veo en esta infografía manejaron muy bien el espacio, la interactividad también la manejaron muy bien. Lo único por aquí que me pareció fue que cuando estaban presentando el contexto vi la letra primero muy pequeña, o no sé si fue por mi pantalla, de pronto puede ser mi pantalla la que esté un poco, la estoy viendo desde la tablet, entonces puede ser eso. Sin embargo, me pareció que la letra estaba bastante pequeña y pues era un poco difícil leer lo que estaba ahí. Y adicional, no identifiqué muy bien, bueno, en alguna parte sí vi alguna que era una captura de pantalla de una noticia, pero el resto de comentarios, de texto, de pronto pudo haber sido de algún artículo, pudo haber sido, no sé de dónde provenían, entonces me parece que ahí en el contexto hubieran podido mejorar un poco si nos hubieran informado, nos dejaran saber de alguna u otra forma de dónde provenía la información, sí, de fuentes primarias, de fuentes secundarias, en fin. Como les digo, por ahí vi un recorte de una noticia. Con respecto a la pregunta, me parece que está bien redactada, me gusta. Incorpora los aspectos que esperaría uno que incorpore. Y con respecto a las soluciones, aquí sí me gustaría plantear una pregunta y es ¿cómo estas soluciones aportan al cumplimiento de las ODS? ¿Cuáles son el aporte de estas soluciones al cumplimiento de las ODS? Y la misma pregunta que le he realizado a todos, y es cómo desde la ingeniería se hace un análisis, pues, en el cual ustedes puedan plantear desde los principios de la matemática, la ciencia y la ingeniería el problema, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por la atención, gracias por la presentación, muy buena. Muchas gracias, profesor David. Entonces, ahora le damos la palabra al profesor Luis Carlos. Profesor Luis Carlos tiene 2 minutos. Bueno.
Hay dos cosas que resalto en la presentación de la infografía. Realmente eh, maneja bien la parte del tiempo. Lo otro que realmente me agradó fue la que hubieran prendido la cámara los integrantes del equipo de trabajo. Eso realmente es algo que realmente llega. O sea, que realmente se están mostrando como un equipo y eso es relevante. Tengo una preocupación con respecto a los expertos y los actores, si han tenido contacto con ellos directamente o solamente se citan porque tienen un reconocimiento o una trayectoria, que sería que lo que me gustaría que identificaran. Aquí hay una preocupación grande, realmente ya se han trabajado muchas veces la parte del ICOPOR y se han planteado soluciones. En algunos momentos se planteó alguna pinturas anticorrosivas con base de espumas y que mejoraba ciertas características. En algunos momentos se ha utilizado para la parte de impermeabilización, hay otros para la parte de aislamientos térmicos y otras actividades. Eso los pone a ustedes en una situación difícil, que es el reto que tienen, cómo sin laboratorios van a tratar de validar esa propuesta que generen. Entonces tienen un reto grande, realmente tienen un proyecto bien interesante y yo creo que necesitan la creatividad de todos para poder sacarlo adelante. Es ese proceso de generar nuevos productos. La idea es que traten de ver qué hay exactamente para que promuevan algo que sea novedoso. Entonces, por mi parte, realmente los veo muy bien y tengo una expectativa grande. Y como una expectativa grande realmente exige también de ustedes un trabajo más fuerte de ahora en adelante. Muchachos, muchas gracias por la presentación y quedan con un compromiso, con una buena presentación, pero con un compromiso muy alto también. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Carlos. Ahora los integrantes del grupo tienen 2 minutos para hacer su retroalimentación. Pues digamos que en cuanto a los expertos, los que están acá, con todos entablamos una conversación directa. Deseamos incluirlos en la parte, por ejemplo, el señor Joselín, que fue el que dijo que de verdad se incentiva muy poco la parte investigativa, bueno, como la industria del reciclaje y copor por parte del gobierno, que es muy difícil. Eso pues digamos que lo mencionamos y pues digamos que sí, no, las referencias tal vez si no fueron muchas, como referenciar exactamente la información, sin embargo, digamos aquí hay como una noticia del espectador, ya la muestro como, ¿qué se hizo? Ya, aquí está. No, espera. Bueno, como hay en esos términos, hay varias, bueno, qué pena la perdí, pero sí de pronto faltó como mencionar la parte del espectador, de la generación. No sé qué se hizo, qué pena que se lo perdí. Ya Y me ya pasó. respecto a los objetivos, no sé si alguno de mis compañeros quiera agregar la información de esta parte. Pues sí, dos cosas así rápidamente. Una es que, digamos, es un tema muy, muy complicado y muy difícil, pero los expertos realmente nos han hecho ver que a pesar de todas las dificultades, realmente sí hay soluciones que son posibles y que son de verdad tangibles para este problema. Y por otro lado, pues desde que se reduzca la cantidad de polímeros en general, pues en este caso el licopor, pues en los ríos Bueno, y en los mares, pues tiempo, claramente. qué pena. Muchísimas gracias. Eh, Listo, entonces continuamos ahora con el grupo número 33. Por favor, se van alistando.
Ya, qué pena. Sí podría compartir la infografía, por favor. No, no es lo que veo en pantalla. No, 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 qué pena. Damos un segundo, ya el compañero está cuadrando para que se vea la infografía. ¿No se ve todavía la infografía? Eso te iba a decir. Sí. ¿Tampoco? Es el que mira. No. Ahora sí. Se ve. Sí. Listo. Entonces, ¿es posible crear un sistema de verificación para títulos académicos que sea seguro y confiable? Bueno, para empezar, vamos a revisar los antecedentes que encontramos, que son el Marco Nacional de Cualificaciones, que consiste en una definición de lo que necesita un profesional de tal manera que es posible asegurar cuando ha llegado a cierto nivel de cualificación, que es deseado para evaluar su desempeño y finalmente certificar sus logros ante el entorno del mercado laboral. Y además está el Sistema Nacional de Acreditación, que es un conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos, cuyo objetivo es garantizar que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplan con los requisitos de calidad y puedan de esa manera realizar su propósito. Bueno, respecto al contexto, la parte política, pues la falsificación de títulos apuntan a un gran grado de corrupción del país, cosas que se ven evidenciadas con los recientes escándalos de falsificación de títulos. En lo económico, los costos de contratación de personal que no se encuentre cualificado para sus cargos genera un detrimento en la calidad de la industria nacional. En lo social, pues digamos que esto es más como aspectos culturales donde la falsificación se ha visto naturalizada y se hace con el objetivo de acceder a cargos con mejor remuneración. En lo tecnológico ya, en el caso de, bueno, una de las posibles soluciones que es usar blockchain, esta tecnología cuenta con bastantes virtudes para lo que se quiere lograr. En cuanto a el aseguramiento criptográfico, registros únicos, consensuados y distribuidos y confidencialidad garantizada. En cuanto a lo ambiental, la disminución del uso del papel generaría un apoyo positivo al medio ambiente. Y pues respecto a lo legal, en el caso del blockchain en Colombia todavía no hay regulaciones respecto a esta tecnología porque es algo relativamente nuevo, que es casi desconocido. Bueno,
Y en la parte de actores tenemos 5 actores, principalmente el gobierno, que posee el interés de que se genere este sistema, ya que esto es parte de los objetivos de Ministerio de Educación, por ejemplo, e incluso Ministerio del Trabajo. Las universidades respecto a la parte administrativa, las empresas porque así pueden asegurar la calidad de los profesionales acreditados, los profesores, los estudiantes y pues enredo.org y uxtic.org, entidades sin ánimo de lucro que buscan bases de conocimiento y colaboración mediante el trabajo para la promoción del diseño y patrimonio de las tecnologías de la información, comunicación y sus profesionales. Bueno, respecto al problema, principalmente se divide en tres cosas. Bueno, no hay como tal forma centralizada para certificar resultados académicos de estudiantes de educación superior de forma digital, pues refiriéndose esto a algo no del todo desarrollado. Hay procesos desordenados y no estandarizados, y hay falta de claridad en mallas curriculares y algunos trámites académicos. Como expertos tenemos a Homer Calderón, profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y a Ana María Moreno, docente de blockchain, que es socializadora de tecnologías de la información y comunicación, que nos ha venido asesorando con documentación sobre la tecnología de blockchain. Bueno, respecto a las posibles soluciones, en primer lugar podríamos plantear, que es como se ha hecho hasta el momento en muchos casos, un sistema criptográfico con verificación por medio de firmas digitales, un sistema blockchain con transacciones de materia a materia, donde el minero es el docente y decide cuándo inserta un registro para el estudiante, y un sistema blockchain con transacciones entre logros académicos o entre rúbricas, donde pues el minero es el estudiante y cada vez que haya cumplido un objetivo de aprendizaje, eh, insertaría en el bloque. Y pues bueno, ya básicamente sería eso. Bueno, digamos que ahí yo veo un poco dentro del tema de políticas, no es tanto si el político está haciendo fraude con sus diplomas, aunque sí, todo el mundo, ese es un problema que ya hasta vemos constantemente, pero se refiere más al contexto político. ¿Qué políticas hay en ese orden de ideas, cierto? ¿Qué políticas, el contexto político podría ser el convenio de Andrés Bello que permite a los diferentes países de la región intercambiar, reconocer los diplomas? En ese orden de ideas son como cuál es el marco político para este proyecto que va más allá solo de la institución. Por otro lado, en Colombia no es que pues la tecnología es nueva y en muchos países sucede lo mismo, las tecnologías van más rápido que las legislaciones, pero en Colombia sí ya hay una guía de implementación de tecnología blockchain en entidades del Estado, se las recomiendo revisar. También la Superintendencia de Industria y Comercio permite la patente, todo el tema de patentes. Entonces hay otros temas que sí, el gobierno de alguna manera, aunque está un poco desarticulado, sí está dando lineamientos, porque una tecnología no se regula per se, sino el uso. ¿Para qué va a ser, cierto? Como un cuchillo. ¿Usted puede matar con el cuchillo? No, no puede matar. ¿Puede hacer gastronomía? Sí puede hacer gastronomía. Entonces, ahí hay que tener cuidado como con ese tipo de afirmaciones, sería como mis recomendaciones. También un poco con el tema de la utilización de de los términos a la hora de usar como mineros, docente como minero o estudiante como minero, porque la minería es un sistema un mecanismo de consenso para cierto tipo de blockchain
eso se determinaría después. Eso es un vocabulario muy relacionado a un algoritmo de consenso que es la prueba de trabajo, pero pues eso te tocaría determinar si se va a utilizar una prueba de trabajo o una prueba de participación o otro tipo. Entonces son mis recomendaciones. Sí, todo. Bueno, las cosas que son nuevas a veces implican mayor reto y exigencia. Cuando uno entra en este proceso de tecnologías o tratar de adoptar tecnologías que están aplicando a nivel mundial y que en Colombia no se han logrado, pues realmente exige retos. Exige bien la contextualización del tema y el empoderamiento del tema, pero hay que saberlo vender. Si yo no vendo con una infografía bien clara, realmente con todas las herramientas que tienen ahorita para vender la infografía, realmente se quedaron pobres con la infografía. En la parte de la presentación, faltó dinamismo en ese proceso de presentación. Uno tiene que convencerse de que lo que está vendiendo sea bueno, porque nosotros somos el público objetivo y la idea es que nos motivemos. Es muy fácil uno perderse por el tono que maneja, que fue muy plano, entonces tiene que mejorar esa parte. Y exige mucho trabajo para tratar de que se adapten a las exigencias del trabajo. Realmente no es un trabajo de una propuesta, sino mirar la viabilidad y la asertividad que se pueda lograr en ese tipo de trabajos. O sea, generalmente TPI tiene esa exigencia, la idea es que sea viable y que sea un proyecto de emprendimiento o que sea para solucionar un problema. Entonces, deben tener en cuenta eso. Tienen que trabajar fuertemente como equipo para lograr levantar el nivel en esta cosa. O sea, lo que les pasó realmente es para motivarlos. Tienen que salir más organizados para la próxima presentación. Muchachos, realmente tienen un trabajo interesante. Si se da, realmente tienen también una opción de emprendimiento y posibles opciones de ingresos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, me disculpo que no había puesto mi cámara, pero decía que me disculpo que no he puesto mi cámara, que tengo dañado el computador por alguna razón. ¿Me confirman si me están escuchando? Listo. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle a este grupo es, ¿habían hablado con Ana María? Porque me parece que si lo habían hecho y Ana María habló con una seguridad increíble y no tomaron todos estos consejos que dio Ana María, pues desperdiciaron esa charla. Creo que los aportes de Ana María, pues en parte cubren mucho de los aportes que quería dar, por ejemplo, con respecto a las políticas. Y sí quería hacerle la pregunta, justamente, pues Ana María contestó la pregunta que tenía, que era si esa era realmente la política como contexto. Y bueno, gracias Ana María por contestar. Lo mismo con la legislación, o sea, en sí con todo el contexto, me pareció que el contexto estuvo muy flojo, hubiésemos podido encontrar un análisis del contexto mucho mayor. Con respecto a la presentación, creo que le faltó dinamismo, le faltó energía sobre todo. Creo que muchas veces tenemos la oportunidad de practicarla, pues que nuestros compañeros también nos retroalimenten y nos digan qué tan bueno está haciendo nuestras presentaciones. Me parece que en este caso la energía del compañero de pronto fue un poco lenta, un poco bastante despacio como lo fue presentando. Eso no tiene ningún problema, pero pues creo que se hubiese podido mejorar un poco en este caso. ¿Listo? Esto no lo hago como para de pronto que se me interprete para mejorar en estos aspectos. Yo creo que podemos mejorar mucho en estos aspectos. Tienen un trabajo muy grande, muy, muy grande. Me gustaría como pregunta plantearles cómo estas soluciones aportan a las ODS, ¿sí? Y otra pregunta es, ¿de qué áreas de la ingeniería son ustedes y cómo desde las diferentes áreas y no solo desde la ingeniería de sistemas que podrían con la ingeniería de programación aportan al proyecto? Eso es todo.
Bueno, profesores, pues quiero agradecerles toda la retroalimentación. Nosotros somos conscientes de que hemos tenido pues bastantes problemas, inclusive algunos técnicos. En cuanto a la profesora, profe, muchas gracias por la retroalimentación también. Digamos, lo del término de minería, profe, era como un poco más para hacerlo entendible, no era un término que pensábamos usarlo como técnico, sino era para darle como un poco de marketing a la presentación, ¿sí? No sé si me están escuchando. ¿Aló? Sí, se te Entiendo que tenemos que hacer algunos ajustes porque el tema para nosotros ha sido un poco complicado, principalmente porque tenemos una solución un poco cerrada, ¿sí? Tenemos que hacer ajustes, incluso metimos lo de la parte de la firma digital, tratando de buscar posibles alternativas de solución, debido a que nosotros, al ser un proyecto externo, digamos que prácticamente nos están dando la solución y no es la idea de la materia. Entonces, estamos como en ese espacio de ajustarnos a eso y entendiendo esto porque tiene un bastante contexto legislativo y técnico, obviamente. Muchas gracias. Bueno, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Entonces, muy buenos días. Nosotros somos el grupo 105, compuesto por Daniel Montaña, Sebastián Cortés, Luis Pascuasa, Karen Mora y quien les habla, Andrés Velande. Nosotros buscamos trabajar con población con discapacidad auditiva en Colombia. Para el año 2020 se estima que cerca de 500.000 personas en Colombia sufrían de esta discapacidad, es decir, cerca de un 1% de su población. Y, de acuerdo con un informe del INSOR del 2019, cerca del 50% de estas personas se encuentran ubicadas en los 4 principales departamentos del país. Algunos datos importantes para poder caracterizar esta población, obtenidos tanto de cifras oficiales como de nuestras entrevistas con actores, son: respecto al trabajo, solo un 15% se encuentra trabajando. De este porcentaje, un 89% tiene trabajos que requieren bajas cualificaciones. En educación, solo un 11% de esta población en edad escolar se encuentra matriculados en un colegio oficial, y en cuanto a la salud, se estima que un 70% se encuentra en el régimen de salud subsidiada. Sin embargo, de acuerdo con los expertos consultados, el acceso a estos dos últimos rubros, salud y educación, es un verdadero reto debido a la necesidad de intérpretes para facilitar una correcta comunicación. También es importante mencionar que, teniendo en cuenta que muchos de los indicativos de alerta son sonoros, sobre todo en actividades en el hogar, la productividad y concentración de las personas con discapacidad auditiva se ve reducida al estar alerta y en constante revisión de elementos auditivos como utensilios de cocina, timbres de puertas u otras personas a su cargo. Esto puede llevar a esta población a sufrir de estrés, ansiedad y demás afecciones en la salud mental. Por último, la distribución de género es prácticamente uniforme, con un 51% en mujeres y un 49% en hombres. Con lo anterior, nuestro grupo ha definido como problema la dificultad para comunicarse que padece la población con discapacidad auditiva y cómo suelen ser excluidos en distintos contextos. Y nuestra pregunta es: ¿qué podemos hacer nosotros como ingenieros para lograr un espacio más inclusivo y disminuir situaciones de vulnerabilidad para la población sorda colombiana? Acabamos de mencionar las entrevistas con expertos como fuente para establecer nuestra problemática. Las expertas consultadas fueron Tatiana Villota, psicóloga e intérprete de lenguajes de signos en la Universidad de Nariño, con experiencia de más de 10 años trabajando con comunidades sordas de Nariño, y Karen Vanessa Galvez, estudiante de últimos semestres de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, quien ha trabajado y liderado el grupo Lenguaje, cuyo objetivo es la enseñanza y difusión del lenguaje de señas, además de capacitar a las personas para poder interactuar con personas con alguna discapacidad.
Debido a estas entrevistas y a la investigación documental, hemos aprendido sobre distintas estrategias ya creadas para la inclusión de esta población. Estas estrategias se pueden dividir principalmente en iniciativas estatales como el Centro de Relevo, organizaciones como FENASCOL o el INSOR, adaptaciones al hogar que reemplazan las alertas auditivas por alertas visuales, la prótesis auditiva o audífono para sordera y el implante coclear. Entonces, habiendo revisado la problemática y sus antecedentes, nuestro grupo propone las siguientes soluciones, las cuales hemos dividido en 3 grupos principales. El primer grupo es iniciativas con control estatal. En este grupo planteamos 2 soluciones que consisten en crear mecanismos y proponerlos a entidades públicas para su fomento y distribución. Los mecanismos son cursos virtuales masivos de lenguaje de señas adaptados para plataformas virtuales de educación como Moodle o Coursera, con fomentos para estudiarlos, como que se puedan convalidar en instituciones educativas o por beneficios en sitios de trabajo. Y una plataforma web de emergencia o para acceso a servicios especializados en personas con discapacidad auditiva, que permiten una comunicación por medio de chats, videollamadas, mensajes de texto o PBX. Nuestro segundo grupo de posibles soluciones consiste en adaptaciones al hogar. Como resaltamos en los antecedentes, ya existen distintas adaptaciones al hogar que pues, son de conocimiento público y no requieren una gran técnica para su implementación. Sin embargo, hay varios mecanismos y técnicas que no se utilizan en el país, ya sea por falta de conocimiento de su existencia, utilidad o por falta de recursos. Por eso, posibles soluciones para mejorar la inclusión de personas con discapacidad auditiva son dispositivos para adaptar ventanas que disminuyen el ruido externo, adaptaciones a los pisos y paredes para mejorar la acústica de la casa. Estas adaptaciones tienen como función disminuir el ruido, que de acuerdo con la información obtenida, molesta bastante a las personas con audífonos o implantes. Y por último, proponemos un dispositivo de alerta que avisa a las personas de situaciones que requieran su atención inmediata. Este dispositivo puede estar conectado con los sensores instalados en el hogar, como sensores de humo, sensor de cuidado de bebés o el mismo timbre de la casa. Listo, ya con estas soluciones terminamos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Gracias, Camila. Bueno, chicos, muchas gracias por la presentación. Nuevamente nos encontramos con un proyecto que se ha trabajado durante varios semestres ya en esta materia. Y veo que cada vez se presentan soluciones, pronto algunas más de innovación que otras, pero siempre he tenido una duda con este tipo de proyectos y bueno, primero la consulta con los expertos, creo que debería haber alguien que tuviese pues la limitación dentro de esos expertos, porque definitivamente nadie sabe más de lo que necesitan sino ellos mismos. Y segundo es, ¿por qué no están funcionando las estrategias gubernamentales? O si están funcionando y de pronto la solución sea fortalecerlas, porque siempre que estoy viendo estos problemas pareciese que lo que se hace no funciona, o sea, toda la innovación sobre estos temas no funciona, sino que estamos innovando para generar nuevos proyectos y no solo para fortalecer de pronto los que ya existen. La presentación me gustó, manejaron muy bien el tiempo, la persona que habló lo hizo de una manera muy tranquila, pero aprovechó muy bien el tiempo y el espacio que tenía. De pronto, cuando uno hace estas infografías, la presentación vertical, pues no es muy positiva para la persona que está viendo como jurado la presentación, porque pierde mucho información, pero retener información para nosotros como evaluadores también es un poco complicado. Entonces, cuando vemos estas infografías horizontales, podemos relacionar rápidamente la infografía. Gracias por la presentación. Bueno, el tema de ayudar a los demás con sistemas de audición realmente tiene un potencial grande. Yo en algún momento creo que el primer pitch que hicieron de la presentación realmente fue una de las ideas que más me llamó la atención por el potencial. Como lo dice el profe David, realmente tienen que buscar una solución que sea viable, que sea económica, y lo que se está haciendo a nivel mundial
también mirar cómo se adapta. Generalmente nosotros a veces partimos de ceros, no, la idea es miren qué hay y adáptenla para que puedan llegar a una solución viable. Y también hay un potencial grandísimo para llegar a hacer actividades nuevas y tener proyectos de emprendimiento o generar opciones de solución de problemas a las personas. Entonces tienen un público objetivo bastante grande. En la parte de antecedentes, yo creo que sí falta un poquito más de información, hay que meterle más interés y hay que buscar más el apoyo de expertos, no solamente las personas que sufren la enfermedad, sino las organizaciones que están trabajando o las personas que están generando información. En la parte de esto realmente hay múltiples afecciones. Está desde la persona que nace sin problemas de escucha, el proceso de enfermedades laborales que se pueden dar, el proceso de pérdida por la edad, por envejecimiento. Entonces, hay unos factores. Y para tratar de seleccionar un factor que lo lleve a una solución, porque pueden plantear demasiadas soluciones y realmente se les abre el espectro para tratar de consolidarla en el poco tiempo. Yo sí los felicito y espero realmente que saquen un excelente proyecto porque tienen todas las características para sacarlo. Este proceso interdisciplinario, que hayan ingenieros mecánicos, electrónicos y mecatrónicos, es fundamental para que puedan sacar estos proyectos adelante. Y hay una cantidad de información disponible y tecnología que ustedes pueden empezar a adoptar. Tienes que mirar cómo hacen ese proceso de adopción, no empezar de ceros porque cometen el mismo error. Y la idea es que lleguen a cosas concretas. Entonces, yo los felicito, pero hay que motivarse y no vayan a excusarse en la parte de presencialidad, en la parte de laboratorios, no, tienen que buscar la estrategia para sacar el proyecto adelante. No lo piensen en la nota, piénsenlo en el futuro de ustedes. El proyecto es interesante, hay falencias en la presentación, pero todo eso se puede corregir. Muchas gracias por el tiempo y por compartir la información. No tenemos tiempo para réplica. Disculpa. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a los profesores por la retroalimentación. Quería comenzar mencionando que en la parte de antecedentes, pues al hablar con nuestras expertas, bueno, pues una de ellas es muy cercana a la comunidad, pues lleva trabajando con ella pues muchísimos años. Entonces, pues nos comentaba que de los antecedentes, pues electrónicos, por decirlo así, como el implante coclear y también el audífono, por lo menos el implante coclear es rechazado por la comunidad. Entonces, pues considero que eso da respuesta como a lo de por qué no funcionan los elementos ya que existen en el mercado, y aparte pues el audífono es un dispositivo muy caro, y pues la gracia del proyecto es hacerlo como más inclusivo para que mayor parte de la población pueda tener acceso a recursos que mejoren la comunicación y los incluyan un poco más sí, en la sociedad. También me gustaría complementar la parte de que los diseños actuales, tal como está el centro de relevo, son diseñados a partiendo de que la población internet ya existe, ¿no? Lo cual no se cumple a cabalidad, tal como expusimos las cifras de esta población con escasez de recursos no muy elevadas, por lo que estos diseños y estas soluciones gubernamentales planteadas no siempre se cumplen a cabalidad. Además de que están las contrataciones gubernamentales que tienen muchísimos retrasos, por lo que en centros de educación públicos casi no son tenidas en cuenta y no funcionan en gran medida. Y en cuanto a los actores, tuvimos un inconveniente que se nos salió. Un actor con sordera no pudo asistir a nuestro encuentro. Sin embargo, la psicóloga ha trabajado muchísimos años y está completamente empapada de los problemas de la comunidad. Además que la chica de enfermería vive en una familia con discapacidad auditiva, por lo que ella también se considera actora principal. Gracias por la aclaración. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vale, creo que aquí se ve bien, si no me equivoco. Buenas Vale, creo. Listo. Entonces, cuando nos den inicio. Vale, buenas tardes, compañeros, compañeras, invitados, invitadas. A continuación, nosotros somos el grupo 21, conformado por Natalia Ávila, por Paula Forero, Andrés Higuera, Ana Cuello, Nicolás Manosalva y quien les habla, Jairo Cardona. Y los invitamos a desarrollar esta pregunta con nosotros, y es, ¿qué procesos de producción energéticos sustentables se pueden implementar en La Guajira para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles? Iniciaremos con que se espera un incremento del 2 o 3% en el consumo de fuentes energéticas no renovables. Esto sucederá hasta el año 2030, en donde la producción alcanzará un pico de las fuentes no renovables. Aquí empezará a caer la producción y se empezará a generar una brecha entre la producción y el consumo, brecha a la cual se espera empiecen a entrar las fuentes energéticas renovables a cubrirla. Ahora, entrando un poco más en contexto, en Colombia, la región Caribe es una región que se destaca porque en este momento cuenta con la posibilidad de extraer 63.000 millones de barriles de petróleo equivalentes. Eso llama la atención de muchas compañías extranjeras, las cuales, al tener interés sobre esta región, pues generan un tacto directo con los tejidos medioambientales y socioeconómicos de las comunidades y ecosistemas que aquí se encuentran, lo cual no es muy favorable. Finalmente, en lo que ya empieza a ser un poco de pues los contextos de los biocombustibles, queremos destacar cómo la bioenergía se espera que aumente en un orden de magnitud los gigajoules que se producen al día, en un tiempo entre el 2016 al 2040. En esto, el biodiesel sobre todo será un motor principal del crecimiento, pero no el biodiesel que tal vez todos conocemos del maíz y la soya, sino los biodiesel secundarios, biodiesels que se parten de cultivos que no compiten con la alimentación humana. Ahora, en nuestro contexto, podemos tener en el sector político cada vez se encuentran más inversión hacia este nuevo tipo de tecnologías renovables. En lo económico, en este momento el biodiesel realmente no es una opción más económica que el petróleo y no la hace tan atractiva, es importante destacar que disminuye la dependencia a economías externas de petroleras. En el sector social es un sector que nos parece importante porque la gente cada vez más tiene mayor inconformismo con las fuentes tradicionales de extracción y con el petróleo. Ahora, el sector tecnológico, queremos destacar que aquí en Colombia ya existen 12 plantas de biodiesel, lo cual que ya hay algo palpable y que es un proyecto que se está desarrollando. En el sector ambiental, que es el sector que nos es importante porque toca directamente nuestros ODS, queremos destacar que el biodiesel ya tiene menor contaminación tanto en su producción como en su combustión y su desarrollo final. Finalmente, en el ámbito legal, ya se empiezan a generar regulaciones para aumentar que se dé la posibilidad de estos combustibles. Sigue, Andrés. Vale, consecuentemente, como que nuestro compañero nos ha comentado, dentro de la problemática identificamos una alta dependencia energética de los combustibles derivados del petróleo. Como algo interesante, tenemos que se conoce que el consumo de energía proveniente de petróleo en Colombia fue el 46.8% en el 2016, resaltando una gran dependencia hacia esto. Así, nosotros escogemos trabajar en la región del Caribe colombiano, pues es vital para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos. Así es importante recalcar que es un sector potencial para la implementación de energía renovable. Nosotros queremos concentrar nuestros esfuerzos en ayudar a la comunidad de La Guajira, pues pese a los cambios a los campos en La Guajira, suministran cerca del 66% del petróleo en Colombia, se tiene que es el segundo departamento más pobre del país, con un índice de pobreza multinacional del 53.3%. Por lo tanto, dentro de las soluciones, y como hemos detallado, existe una gran cantidad de factores negativos en la producción y desarrollo de los combustibles fósiles. Así, en aras de fomentar la implementación de procesos alternativos para la generación de energías que sean ambientalmente sostenibles y socialmente responsables, basados en los ODS 7, 14 y 15, proponemos las siguientes soluciones. La primera va a ser el desarrollo de cultivos de matorrales rojas para la producción de biocombustibles. El siguiente es el estudio de un parque eólico en las zonas offshore. Y por último es el análisis de equipos mareomotrices en el mar territorial en el departamento de La Guajira. Para el desarrollo de nuestras soluciones, nosotros contamos con la opinión de 3 expertos. El primero es el profesor Rubén Darío Godoy, que tiene una amplia experiencia en el biocrudo, en el sector del biocrudo. Los siguientes son la señora Juliet Sánchez y el señor Carlos Ávila, los cuales están a favor de la explotación de hidrocarburos y poseen una vasta experiencia con el petróleo. Ahora, finalmente, en los actores que nosotros queremos involucrar principalmente se encuentra la Gobernación de La Guajira en representación legal de la comunidad que allí se encuentra, también a la empresa
Solazyme nos parece muy interesante debido a que es una industria de biotecnología que ya está empezando a utilizar microalgas para la producción de biodiesel. Y finalmente, a la SAC, Soluciones Ambientales del Caribe, una asociación ya encargada del control ambiental y de permitir que pues esta región sea más limpia y que cada vez tenga mayor cuestión del medio ambiente. También la CRA, de manera un poco más secundaria, que es la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, una comunidad, bueno, un actor también enfocado muy a la comunidad y a la implementación. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias. Cuando vemos la parte de energías renovables, hay cantidades por implementar, pero ya vemos un sitio específico que es La Guajira. Realmente hay unas características de condiciones, llamémoslo así, socioculturales, que realmente va a ser difícil para implementar estas tecnologías en esta región. Ustedes hablan de temas de la parte de energías renovables, la parte de marítima, que es como la más opcional porque es la que mayor potencialidad se le ha visto y hay muchos desarrollos en esta área actualmente. Uno ve sistemas de generación marítima que realmente tienen una alta productividad y realmente se aseguran. La parte eólica tiene problemas, pero también es muy eficiente a la parte del mar. Entonces, son elementos que son cuantificables. En la parte de algas, hay unas experiencias en Alemania en las cuales se montaron unas plantas grandes para la parte de producción de biocombustibles, pensando en la parte de aromática. O sea, son realidades que todas son viables de hacer. Ahora nos toca llevarlas a nuestro contexto nacional y mirar cómo las aplicamos y que no queden solo la idea, porque son tecnologías que están ahí, no es decirle que las pueden aplicar, es cómo las van a aplicar, cuánto se necesita y por qué, cómo va a ser esa metodología de inserción en esa población. Generalmente hay inversiones en las cuales, llamémoslo acá la corrupción, se han generado recursos para unos proyectos que no son funcionales, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. En la parte de la presentación, muy buena la presentación, hay unas cuestiones referentes a la infografía que llaman la atención, es el tamaño de la letra y eso deben aprovecharlo, tienen que mejorarlo. Hay las relaciones de las ON, las OS tienen que tratar de involucrarlas dentro del factor. Hay unas características relevantes que ustedes tienen y unas fortalezas para sacar un proyecto adelante y tienen que aprovecharlo. Pero no miren solamente lo que tienen en el contorno, sino sean también ambiciosos y proyecten a que van a solucionarle una problemática grande a una región que es muy desfavorecida por sus condiciones geográficas y también por sus condiciones políticas y sociales que necesitan un apoyo de la comunidad universitaria como tal. O sea, tienen un reto grande que deben aprovechar. O sea, el reto es seguir trabajando para que esas posibles soluciones se puedan llevar a cabo de una forma fácil y accesible para las personas de esa región. Muchas gracias. Gracias, Camila. Gracias, chicos, por la presentación. Estoy de acuerdo con lo que nos comentaba el profesor Luis en el momento. Hay algo que me parece muy curioso aquí en los actores, voy a empezar por ahí. No veo la empresa de energía de La Guajira, o bueno, realmente no conozco cuál es la empresa de energía, pero no la veo. Creo que es un actor que puede ser importante. Si lo tienen y de pronto yo no lo conozco, por favor me comenten. Con respecto a la letra, sí, totalmente de acuerdo. Esto está muy pequeño. Uno tiene que hacer zoom para leer qué hay. Y veía mucho que se enfocaron en el biodiesel, en los antecedentes, ¿no? Bueno, yo no soy un experto en el tema, pero creo que en La Guajira hay un parque eólico bastante importante. Y creo que es bastante representativo además para el nivel nacional. Respecto al contexto, creo que ahí hay varias cosas que debemos incluir.
entre esas, lo que nos decía el profe Luis, por ejemplo, con respecto a la política, las políticas de La Guajira, además las comunidades que tiene La Guajira, que son comunidades bastante especiales, no estamos hablando de comunidades comunes y corrientes, sino pues allá hay una comunidad indígena bastante importante. Y además de eso, no veo de pronto el objetivo, o sea, sí generemos energía, pero ¿cuáles son los problemas a solucionar con esta energía? ¿De acuerdo? O sea, ¿a qué le queremos apuntar? A extracción de agua, tal vez por medio de energía alternativa, o cuál es el mayor gasto de energía allá, de pronto refrigeración, puede ser uno de los mayores gastos. Entonces, eso sería muy bueno identificarlo, porque así también podemos llevar de pronto enfocar el tipo de energía alternativa que queremos utilizar y además la cantidad de energía que queremos generar y pues cuál sería la mejor técnica. Además lo de las comunidades es muy importante porque pues seguramente ellos aceptarán un tipo de tecnología y otros no. Entonces, muchas gracias por la atención y gracias por la presentación. Vale, muchas gracias primeramente por las observaciones. Sí, en lo que respecta a las energías, digamos que en parte de lo que encontramos y por lo cual en antecedentes hay un énfasis fuerte en el biodiesel, sobre todo porque nosotros como que el problema que queremos reemplazar es la dependencia a los combustibles fósiles principalmente, al petróleo como lo identificamos desde el primer antecedente. Entonces, es aquí donde nosotros queremos destacar que tal vez por eso el biodiesel fue esta parte que le dimos una posibilidad. A lo que respecta a la energía y a lo que queremos entrar a suplir, digamos que principalmente sí, Colombia es un país que depende mucho del precio del petróleo, de sus exportaciones e importaciones petroleras, y aquí en Colombia, según últimos estudios, hay una relación entre la producción la producción y la extracción que más o menos cubren nada más a 6 años en el futuro. Entonces, esto va a dejar una brecha importante donde pues, el petróleo no va a ser tan abundante, vamos a empezar a sufrir algo de escasez, esto va a hacer que los precios se incrementen. Entonces, más o menos como a este futuro tal vez un poco negativo que nos queremos entrar a anticipar y decir, hey, nosotros también podemos obtener energía de otras maneras y pues de una manera más responsable aquí en el país, sobre todo una región que ha sido tan golpeada. Si tal vez alguno de mis compañeros quiere decir algo más. Yo quisiera agregar que gracias por los apuntes que nos mencionan en torno a tener la viabilidad social y, sí, social y cultural que se tiene en el proyecto. Nosotros hemos estudiado diferentes artículos, diferentes proyectos que se han realizado específicamente en el Cabo de la Vela, en torno a la implementación de equipos mareomotrices y equipos de implementación de algas. Entonces es un aporte muy interesante y ya lo hemos tenido en consideración. Consideramos que es viable social y culturalmente. Gracias. ¿Sí están viendo? ¿Cómo? ¿Está muy chiquito? Ahí está. ¿Listo? Pues, ¿qué alternativas económicas sostenibles se pueden implementar en 216 hectáreas de bosque andino en la vereda La Cristalina de Pensilvania? La familia Ospina Salazar posee 216 hectáreas de bosque andino joven en la vereda La Cristalina, en el municipio de Pensilvania. Sí, se alcanza a ver.
Hace aproximadamente 15 años se empleaba este terreno en la producción de frutales. Sin embargo, el miedo a campamentos cercanos de la guerrilla hizo que abandonaran su producción. En el municipio la economía se centra en el café, la caña, la tala de pinos y la ganadería, actividades que aportan al índice de deforestación regional, que es actualmente del 8.24%. Estas se encuentran muy arraigadas a la tradición del municipio. La familia está interesada en la implementación de alternativas sostenibles para emplear en este terreno, ya que los entes gubernamentales del municipio han intentado dar alternativas económicas más amigables, pero para la familia estas no han sido efectivas, pues los programas no tienen continuidad en el tiempo. Aquí su opinión. Sí las hay, pero muy limitadas y muy, digamos, muy en grupo, por lo que ya dijimos. Falta continuidad. Como antecedentes, buscamos alternativas sostenibles del uso del suelo agroforestal, como este ejemplo, Bosque Yedeni en Etiopía, que es una iniciativa que trata de usar 500.000 hectáreas de bosque alto para la venta de bonos de carbono. Ya más cercano, ya en contexto más cercano, está el proyecto Bosques Territorios de Vida, aquí en el Amazonas colombiano, que busca la implementación de una estrategia para el uso sostenible del suelo agroforestal. Y por último, la Fundación CIPAP, que básicamente nos dice cómo asociar el suelo forestal con pastos para suplir las necesidades del terreno circundante. En el contexto político tenemos que hace unos años hubo invasión de grupos armados y actualmente el gobierno está invirtiendo mucho en la mejora de vías y desminado. En cuanto al contexto económico, el aporte de los sectores principales del municipio a nivel nacional son de 7.696 mil millones en el sector agropecuario y 3.268 mil millones en el sector de ganadería. Y aquí un desglose un poco más largo de las principales actividades, como mencionamos anteriormente, producción agrícola, silvicultura y ganadería. En contexto social, como se mencionó anteriormente en el contexto político, pues sabemos que ha habido desplazamiento por parte de grupos armados. Actualmente se encuentran en reingresión de tierras. En cuanto al contexto tecnológico, los gobiernos locales han implementado fuertemente la apropiación de las TICs y estrategias de educación. En el contexto ambiental, pues sabemos que se han perdido aproximadamente entre el 90 y 95% de la cobertura vegetal original del municipio, y este presenta una biodiversidad muy baja en comparación a otros municipios de Colombia. En cuanto al contexto legal, se han implementado una gran cantidad de normas y marcos en cuanto al tema ambiental y de conservación. En cuanto a los actores que tenemos, los actores internos del proyecto seríamos nosotros, el grupo, los dueños del terreno, la familia Ospina Salazar, los empleados y la Universidad Nacional. En el caso de actores externos tenemos al gobierno nacional, al gobierno local de Caldas, al Ministerio de Ambiente, a la sociedad, a los promotores de actividades tradicionales como los aserraderos cercanos y a la ANLA. Contamos con el apoyo de los tres siguientes expertos: la familia Ospina Salazar, que nos ayudó en la contextualización de la zona y la situación circundante; el profesor Leonardo Calle, que nos ayudó en la contextualización de alternativas sostenibles como ecoturismo; y el experto en meliponicultura, Santiago Domínguez, del vecino municipio La Dorada. Con esto presentamos tres alternativas: meliponicultura y apicultura, que planean, mientras el uso de abejas meliponas y abejas con aguijón, dar uso de este terreno para la venta de productos relacionados con la miel. Senderismo, observación de aves, que piensa convertir la zona en una reserva en la cual se pueda acceder y se puedan brindar servicios de restaurante, presta de binoculares y ecoturismo. Y por último, Aulagro, que piensa usar la introducción de todas las actividades tradicionales de manera organizada y estricta, de tal forma que se mantenga el ecosistema, y aparte de esto, fundar aulas de educación para los campesinos de sectores aledaños. Y aquí pues la opinión del experto de las abejas. Es la mejor opción para uno ver una retribución económica de la conservación. ¿Sí? Es la mejor opción es trabajar con abejas. Además que la inversión es mínima, porque tú no tienes que hacer cambios en la zona. Tú adecuas unos espacios pequeños, pones las cajas y prácticamente que el trabajo lo hacen las abejas. Muchas gracias. Listo.
Gracias, Camila. Bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente me ha gustado mucho. Se nota que han trabajado, se nota que han intentado desglosar esto eh, con todos los puntos y el contexto está bastante completo. Me gustó realmente bastante. De pronto, una crítica con respecto a la infografía es usemos colores, vi un verde y encima un negro y eso me dificultó leer un poco a mí la infografía. Entonces usemos colores un poco más amigables. Supongo que usaron el verde pues por el contexto ambiental, ¿no? Excelente que hayan consultado con personas que estén allá en la zona. Me gusta que eso pase y se nota que la consulta pues ha ido más allá, ¿no? Quisiera saber, aparte de esas tres alternativas, ¿hay otra que se haya analizado y no se puso ahí de pronto porque por espacio de la infografía hay más alternativas? Y la Sí. otra... Nos llamó la atención pues la que mencionabas de Bosque de Yedeni, pues que trataba de usar esto como venta de créditos de carbono, que es algo así como las grandes empresas con su producción de carbono compran como el derecho a mantener ese bosque y esa es como su contribución al ambiente y pueden seguir produciendo de la misma manera. Muy bueno, Algo así es la idea resumida. Esa nos llamó la atención, pero pues nos pareció muy complicada como para tratarla. Listo. Pues sí, en general muy bien. Espero que sigan trabajando así. Quiero ver soluciones bastante alternativas e innovadoras en este proyecto y estoy seguro que así va a ser. Y felicitaciones, me gustó mucho. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por la presentación. A veces en la parte social uno no logra asimilarla muy bien por el concepto nuestro de ser ingenieros y a veces es difícil plantear proyectos donde abarque la parte ambiental y la parte social y un problema sociocultural que hay y todo el proceso de violencia que tiene esta región. O sea, es algo loable lo que están haciendo de tratar de recuperar estas zonas y que realmente se vean proyecciones. Estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que plantea el profe de química referente a la parte de ecoturismo, porque es algo que se está dando y tiene mucha acogida actualmente y se ha visto que hay acogida, por ejemplo, proyectos de la zona cafetera y otras regiones. O sea, puede ser una alternativa viable y la idea está ligada a la parte de conservación del medio ambiente. Esas alternativas pueden ser fáciles de lograr porque realmente a veces no se necesitan grandes inversiones ni modificación. En lo que hablan de la inserción de pulmones de aire limpio, de CO2, realmente hay proyectos en los cuales se ve a esta parte de Colombia y a Brasil como unos generadores de conservación del medio ambiente que realmente van a llamar la atención. Y ligado a eso está toda la parte de ecoturismo. O sea, son propuestas viables, tienen una responsabilidad grande tratar de plantearla que se llegue a buen término. Veo que están bien, pero toca seguirle trabajando para tratar de decantarla para la posible solución y que sea un proceso de validación. Ojalá tengamos cómo validar eso que proponemos, si tenemos ejemplos o experiencias ya propias como con esto, pero en Colombia también. Muchas gracias por la presentación. Tienen un reto grande para sacar este proyecto adelante. Muchas gracias. Gracias. Yo quería complementar un poco la pregunta del profe Leonardo, la parte de la propuesta que damos de meliponicultura y apicultura. Eso, digamos, eso también incluye como la propuesta de generar una bebida usando una planta que es de uso campesino, que le dicen cañaguate. Entonces también habíamos pensado en la alternativa de usar esta miel no solo para venderla como
pues como miel y como polen, sino también usarla como materia prima para la elaboración de esta bebida, que sería con cañaguate y con frutas. Entonces el pensamiento sería como estructurar las hectáreas que tenemos de tal forma que una parte fuera de cultivo, otra parte fuera como la parte de turística y otra parte con las abejas, como hacer una integración. Entonces esa es como una alternativa que está integrada a la parte de la miel. Gracias por complementar. Bueno, pues sí, yo quiero agregar un poco en la parte también del ecoturismo, también se plantea un poco la integración de aulas ambientales, como para que también el cambio sea generado como desde dentro, con las mismas personas que habitan ahí, en una capacitación y recuperar ese sentido de pertenencia que tal vez se perdió un poco con estos procesos del conflicto armado, que generaron un poco de desarraigo. Y ya. Camila, me gustaría un minuto, por favor. Bueno, es bueno a veces hacer como una compilación de la información que se ha recibido. Una recomendación general para las personas que ya adoptaron un proyecto y que ya tenían definida como una solución. Ese proceso de adoptar ya soluciones y estar direccionado a una posible solución a veces nos cierra la opción de generar cosas, de innovar. Y también esta metodología de motivación. O sea, si yo no logro estar motivado con mi proyecto, pues realmente voy a proponer y voy a creer que lo que me proponen es lo ideal. Y yo creo que algo de ingeniería y del proceso que se hace en TPI a veces sí nos obliga también a reevaluar esas posibles soluciones, y si encontramos algo que sea de mayor aplicación o que tenga mayor injerencia o que sea más económica, sí debemos tomarnos este proceso de convencer al usuario de la posible solución. Y eso a veces es difícil, pero sí hay que intentarlos, porque realmente como ingenieros van a estar expuestos a esto. Ustedes como ingenieros no les van a entregar un proyecto y ustedes dicen, no, yo hice lo que me mandaron. No, hay un proceso de responsabilidad tras de ese conocimiento que ustedes tienen y la apropiación de los requerimientos que necesitan conocer para plantear las soluciones. Si no hay información, tienen que documentarse adecuadamente para proponer soluciones. Esa no es excusa para que esto. Esas personas que adoptaron un proyecto tienen que mirar cómo proponen cosas diferentes o adaptan cosas diferentes o tratan de mirar cómo lo llevan a la realidad y apropiarse de ese proyecto. O sea, ya nos tocó hacerlo y como ingenieros tenemos esa responsabilidad. Eso sí es para todos. Generalmente también hay otra cosa a nivel general. A veces nos preocupamos por la nota y por la presentación que recibimos de nuestros tutores y a veces mentores y evaluadores. Para nosotros como evaluadores en 5 minutos tratar de evaluar todo lo que ustedes han hecho, realmente a veces no es fácil. Hay una información que a veces es densa y uno no la puede entender. En los 5 minutos hay cosas que quedan volando. Yo miro las infografías antes y aún con eso quedo con dudas. Entonces, realmente sí tienen que tener esa capacidad de vender el proyecto como tal y tienen que buscar esa forma de vender el proyecto y motivarse. Si ustedes no logran el proceso de motivarse ustedes mismos para que cuando uno escuche, logre ese proceso de motivación y convicción, realmente van a perder y ustedes van a sentirse frustrados al final del semestre,
porque ustedes van a decir, oiga, nos calificaron y no tenían argumentos para calificarnos adecuadamente, o ese profesor no sabía. Hay temas que no manejamos, pero la idea es que nos toca buscar ese proceso de convicción. A veces solamente con el sola chispa de presentarlo, a veces logramos que la gente capte y no se pierda en el discurso. 5 minutos a veces nos parece muy poquito tiempo, pero realmente es mucho tiempo. O sea, ¿cuál es la invitación? A trabajar fuertemente y a seguir mejorando toda la parte del proyecto. Y si tienen que cambiar o hacer procesos de conversión del proyecto, de adaptarlo, pues deben de evaluar eso como equipo. La solución realmente siempre va a depender de ustedes, que son el equipo. Uno solamente escucha, recomienda, pero los dueños del proyecto son ustedes y ustedes son los responsables del éxito o el fracaso del proyecto. Ingenieros, muchísimas gracias por su tiempo y por haber compartido la información. Realmente ha sido provechoso para mi caso y les agradezco por eso. Entonces los motivo a seguir trabajando. Gracias, profesor Luis. Sí, me gustaría terminar también pues apoyándolos con mucho de lo que está diciendo el profesor Luis. Algo que me gustaría que tengan en cuenta es esto que dijo muy importante de si tienen que hacer reprocesos, háganlos, no tengan miedo, por así decir, a hacer reprocesos. Eso sí, pues discútanlos en grupo. Y otra cosa es, aprovechen estas oportunidades que son, bueno, las primeras para mejorar el pitch, para mejorar la presentación, para encontrar ese tono adecuado y seguramente les va a ir mucho mejor en las siguientes. Hasta luego, muchas gracias por las presentaciones y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Camila, que me hable. Muchas gracias, hasta luego.